Entonces creo que también esa es una lección. Pero esos son los fregados ahora. Ah, claro, y por eso las tesis demócratas de alguna manera es que claro. ahí hay resistencias, ¿cómo se cubre eso? Pero es que ese es el sistema que te empuja a eso. Y las lecciones para nuestro país son de aplicación práctica. Por ejemplo, yo que soy abogada de profesión y que soy además una ciudadana de clase media común y corriente, a quien, como seguramente te pasa a ti, seguramente tu caso 10 veces multiplicado el mío, es una locura también a cómo te perciben por una tarjeta de crédito. Entonces, el crédito responsable es, por ejemplo, una cosa vital que una familia que nos está escuchando hoy tiene que saber. Por supuesto, los ciudadanos de clase media buscamos el crédito como una forma de construir, de... Pero lo que ha fracasado, Lourdes, también es toda la política creada por Thatcher y Reagan, el Estado que no regula, el Estado que no se mete, el Estado que no puede intervenir, porque al final de cuentas es el mercado el que, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ha fracasado. La tesis liberal del Estado mínimo, del Estado que no entra en nada, yo creo que tiene que ser sustituida por lo que la economía social de mercado siempre ha planteado. Un Estado que busque un equilibrio, que no niegue el mercado, porque negar el mercado, como se dijo también en contraposición a esa tesis, es una locura. El mercado es el lugar donde naturalmente se desarrollan las potencialidades, se genera la riqueza. No hay que negar el mercado, sí, pues, hay que controlar los abusos. ¿Qué tenía que ver con la creación de riqueza lo que hacían estos que apalancaban dinero ficticio, imaginario? Eso no es creación de riqueza, eso es creación de especulación. Bueno, es que eso es cuasi dinero. Por eso tú me contestaste una pregunta. Yo creo que ha fallado el sistema cuando ha sido incapaz de ver el monstruo que estaba creando internamente por una ganancia sobre ganancia nacida de una operación especulativa. Estoy de acuerdo contigo. Ese capitalismo ha dejado de existir, va a dejar de existir. Y yo creo que nunca en una economía sana el papel regulador que tú reclamas para evitar situaciones o de monopolio, de abuso o de falta de previsión es importante. Lejos está en mi mente de imaginar que eso tiene que ser reemplazado por un Estado que te fije tasa de interés, que te fije tasa de cambio, que te imponga, no, que te impide créditos, no. Es la regulación de un sistema en el que... No, el Estado no debe revisar a los de abajo, a los de arriba. El problema es que a los de arriba no los ha revisado. Bueno, es que se ha dejado correr una especulación al infinito sobre créditos que ya no tenían ningún sustento. Y en general... Pero además Estados Unidos vive pues de bonos que compran los chinos. Bueno, y eso nos trae a otra cosa. Y eso nos trae también a una economía que vamos a ver si después de las elecciones de noviembre se ordena también en su déficit, ¿no? Claro está que a nosotros, que somos un pequeño país exportador, de alguna manera nos interesa que siempre se nos compre, pero modestamente pensando en nuestra economía, bienvenida la cautela en el gasto, no la exageración, pero la cautela, porque no somos un país que tiene que vivir con déficit ni con huecos como hemos vivido. ¿El gobierno está haciendo su tarea frente a todo esto? En el Perú me parece que ha pecado el presidente de la República una vez más de una exagerada confianza. Yo no digo que hay que crear pesimismo, ni mucho menos. Yo creo que la economía peruana puede tener una tranquilidad, sus mercados son diversos, pero sí creo que es un tiempo en el que hay que ser muy prudentes en todo sentido. Prudentes para no imaginar que vamos a modificar ingresos tributarios, prudentes en el gasto, prudentes en la generación de expectativas. Es un tiempo de mucho orden, de mucha calma, porque somos una economía que... Bueno, estás hablando como el ministro Valdivieso. Ya el ministro Valdivieso ha tenido oportunidad de decirle personalmente cómo es que la prudencia para mí consiste también en ser racional. Tenía un diálogo privado esta semana con él interesante. Yo había sido muy crítica. ¿Te lo has aprendido de memoria? No, y él también habrá escuchado mis puntos de vista en la diferencia que hay entre el hachazo y el bisturí, ¿no es cierto?, en el corte. Tengo, sin embargo, que reconocer que hay algunos elementos válidos que de esa explicación han venido, en el sentido que tampoco este es un tiempo en el cual tú puedes alentar, ¿no es cierto?, un gasto desordenado. Y el tema de la calidad del gasto me parece vital, sin exageraciones y con cautela. 2.300 millones de dólares gastados en mantener el dólar, ¿te parece? Bueno, ahí hay puntos de vista respecto del rol del Banco Central de Reserva. Yo sí respaldo las acciones que el Banco Central tomó en su momento para preservar el... No, las está tomando. En los últimos días ha gastado 600 millones de dólares. El Banco Central de Reserva creo que está actuando en materia de política monetaria técnicamente. Estoy convencida que ahí hay un conocimiento técnico que busca preservar esa situación de cautela en el momento. ¿Mantener una paridad ficticia te parece técnico?
Me parece que el banco está procurando que no hayan más sobresaltos en un momento de incertidumbre, y eso me parece bien. Yo creo que le está haciendo caso al presidente García, que está aterrorizado por un brote inflacionario. Al presidente García... Y están metiéndole plata al mercado de un modo absurdo. Yo creo que el Banco Central tiene en ese momento, como creo que lo tiene la economía, como creo que tiene todo el mundo, el deber de ser prudentes. Yo creo que en un momento, cuando tú estás en medio de unas olas que crecen y crecen, lo último que se puede hacer es ser audaz o irresponsable. Yo creo que la prudencia en este momento es un buen consejero y honestamente yo confío en el manejo profesional del Banco Central, confío plenamente en ese manejo profesional. Entonces, ¿confías en Valdivieso? ¿Confías en el Banco Central? Y en cuanto ¿Cuándo entras al gabinete? No, gracias por tocar el tema, el gabinete se tiene que ir. Más bien hablemos de la salida del gabinete. ¿Qué salto es ese? Bueno, es que... Es una pirueta de guaripolera. Es que hay un tema muy serio. No, es que hay un tema muy serio. Junto con la necesidad de ser prudente en materia económica, yo creo que hay hechos lamentables que comienzan a evidenciar señales de corrupción. Y frente a esas señales de corrupción, César, más allá de las buenas o malas maneras en el manejo de ciertos hechos, súmale a eso la crisis en el sector salud, súmale a eso, me parece que la pésima forma como se ha manejado el tema de las pymes, pero si ya hay señales de corrupción, yo creo que es el momento de plantear, pasado el 7 de octubre, que será un momento difícil, en fin, que el gobierno... ¿Te refieres al paro? Claro, el gobierno tendrá que tener su control sobre la situación, pero el día 8 de octubre, para recobrar confianza en el país, yo creo francamente que este gabinete ya no da para más. Y si el país está comenzando a ver los primeros brotes de corrupción, yo sí levanto con toda claridad una voz para pedir que a quien se le perdonó todo, en aras a la tranquilidad que generó en una parte del país el haber vencido al señor Humala, ahora tiene que haber un deslinde muy claro y tiene que haber responsabilidades políticas que nos permitan reencontrar un cauce de más confianza, junto con una turbulencia financiera frente a la cual mi palabra y mi voz es de prudencia. Yo creo que tiene que haber un muy claro deslinde con la corrupción, las investigaciones más profundas que el caso aconseje, y en lo político una regeneración. Creo que esto es fundamental, si no comenzamos la segunda mitad del gobierno en las peores condiciones. Dificultades externas, dificultades internas y encima actos de corrupción que no se deslindan, me parecen que deben ser deslindados. No entiendo bien tu punto de vista. Quiero decir, lo entiendo perfectamente, pero no entiendo la coherencia. Prudencia en economía, mucho cuidado, hay que ser muy prudentes, pero terremoto político, que va a mover la economía, desde luego. Bueno, pero es que si se ha producido un acto de corrupción, César... Sí, bueno, no uno, varios. Bueno, si comienzan a aparecer evidencias claras de actos de corrupción, bueno, yo creo que el corte tiene que ser muy drástico. Yo creo que los temas técnicos siempre pueden mejorarse y siempre pueden tratarse con el respeto que significa incluso saber, oye, que pueden haber puntos de vista mejor dotados en la materia. Pero el deslinde frente a la corrupción, con los antecedentes del aprismo del gobierno, me parece fundamental. Y yo creo que comienzan a aparecer... ¿Por qué dijiste que este gobierno era de los ricos? Si ahora estás de acuerdo con Valdivieso y estás de acuerdo con el BCR y estás de acuerdo con casi todo lo que se hace en economía. No, César, yo he marcado mi posición en relación a tus preguntas anteriores tiene que ver con la política monetaria, materia en la cual yo suelo respetar la voz de los profesionales, como lo he hecho en el gobierno. Al gobierno yo le he hecho críticas muy en serio en una serie de temas, incluidos el cumplimiento de los compromisos y la necesidad de ser consciente. ¿Y por qué hice esa crítica? Porque yo creo que el modelo económico que en general estamos siguiendo se autosatisface de un crecimiento de una parte del país, y mi crítica central es que no mira con la atención suficiente de brindar oportunidades de mercado a las zonas que no están viviendo esa modernidad. La mediana agricultura, por ejemplo, es un soporte de trabajo inmenso para el país. Esa no está recibiendo ningún impulso hacia el mercado. Se acaba de dictar una ley con oposición del gobierno para mirar el problema financiero. Pero yo quisiera ver un gobierno que no se concentre en mirar el crecimiento de la agroexportación, 18%, maravilloso, extraordinario, frente a un solo 1%, entre 1 y 2% de crecimiento de la producción de alimentos. Yo creo que ahí hay un desafío por hacer dentro de la economía social de mercado. Pero el modelo pues no incluye un mercado interno desarrollado. El modelo lo que incluye es agroexportación. Bueno, mi crítica... ¿Tú crees que al modelo le importa un mercado interno? Bueno, yo diría... A este modelo. Bueno, yo soy crítica de ese conformismo que se limita al chorreo. Lo dije en plena campaña.
Yo hablé en la campaña de una crítica a un modelo que simplemente se limitaba a contemplar cómo inercialmente se crecía. Y exigí, demandé y planteé la necesidad de un Estado que, actuando como promotor, permita la incorporación al mercado de oportunidades de mercado, precisamente para otros sectores que no actúan simplemente inercialmente. Lo sigo creyendo. Recorro el país. Una es la realidad de Tumbes a Ica, otra sin duda la realidad de nuestra sierra, otra la realidad de la Amazonía, y cada una de estas realidades tiene que ser atendida para brindar oportunidades en un momento de crecimiento, pese a esa turbulencia general de la que hemos hablado. Última pregunta, ¿vas a ser candidata el 2011? No lo sé. ¿De quién depende? De mí, para comenzar. ¿Y de qué depende? De lo que yo estoy convencida. Que en el Perú del año 2011, caminando 2011-2016, debemos salir de este conformismo. Debemos salir, por supuesto, no abrir el camino a posiciones radicales absurdas y construir una alternativa que permita esos cambios en democracia, en mejor oportunidades de mercado y de condiciones de actuación del Estado. Y ese espacio creo que está sobrepoblado. Lo que te puedo asegurar es que yo contribuiré a que ese espacio llegue al gobierno, donde me toque estar de la mejor forma, pero haré todo lo posible porque el Perú tenga eso que el señor García dijo y que no ha cumplido, un cambio responsable, un cambio ordenado. ¿Podrías terminar apoyando a Castañeda al ocio? No adelanto nada, ¿sí? Ni digo nada. Habrá que construir ese espacio y de momento lo que yo quiero es que los peruanos sepamos. ¿Qué decepción sería? ¿Qué decepción Yo de momento sería? quiero decir... Te lloverían tomates, lechugas. Me lloverán tomates por angas o por mangas en cualquier circunstancia que decida, y eso es parte de lo que un político tiene que saber hacer, recibir tomatazos con toda alegría. Pero lo importante, César y amigos, es que en el Perú no imaginemos que este conformismo que no nos está sacando adelante, pero que tampoco el radicalismo que nos traería atrás son la solución. Gracias a Dios, yo creo que hay una alternativa muy seria y muy importante que construir, y en eso estamos, y Dios dirá qué cosa es lo que corresponde. Pero de momento, sí te digo con toda seriedad, César, más allá de la tranquilidad que intento que en este programa también transmitir en materia económica, sin excesos de confianza, también planteo con mucha claridad que no podemos transigir en un ápice que el gabinete se largue por los atisbos de corrupción que comienzan a aparecer públicamente y que yo creo que son intolerables. Lourdes Flores Nano, gracias. Ha estado con nosotros. Gracias, Lourdes. Regresamos en un minuto. Que me quiera ganar, hay tener buen parejero, yo me quita